privilegio, una oportunidad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que esto no es para los que quieren ni para los que corren, sino para el que Dios tiene misericordia, amén. Y deseo en esta noche que la palabra le bendiga, le llene, le sustente, ¿verdad? La palabra le ilumine, le refleje, le alumbre y le sacie, amén. Porque, ¿sabe? Esta palabra no la encontramos en el supermercado, no la encontramos allá en la comidería, en el restaurante, no. Esta palabra la encontramos solamente en la presencia de Dios, escuchando su palabra, amén. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén, con ese ánimo ahí. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente. El 7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Amén. Tomen su asiento, hermano. Gloria al Señor. Amén. En esta noche vamos a meditar bajo el tema: ven a Jesús con fe y recibirás tu milagro. Amén. Encontramos que este hombre, ¿verdad? Un centurión, ¿verdad? Quiero describirle un poco lo que era en el pasado un centurión, ¿verdad? Un centurión era un hombre que dirigía un ejército en Roma, de los romanos, ¿verdad? Este centurión pues dirigía su ejército, era un jefe como un capitán hoy día, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Y dice que este hombre, ¿verdad? Vino a Jesús, ¿verdad? Y dice que cuando Jesús llegó a Capernaum, ¿verdad? Dice que vino a él este hombre, no menciona el nombre de esta persona, sino que le menciona por su cargo que tenía, ¿verdad? El centurión. Y le rogó, dice, ¿verdad? ¿Cómo dice que vino a Jesús? Y le rogó, dice, ¿verdad? ¿Cómo vino este hombre ante Jesús? Vino con fe. Le rogó. Muchas veces, ¿sabe? Queremos recibir algo de Dios y a veces venimos con una simpleza, sin fe, ¿verdad? Sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos recibir lo que estamos necesitando, pueblo del Señor. Yo quiero decirle en esta noche que ese hombre vino rogándole, dice, a Dios. Vino rogándole al Maestro. Y le dijo: Señor, le dijo, ¿verdad? Le rogó y le dijo: Señor, tengo un criado, ¿verdad? Mi criado, le dice, está enfermo, está postrado en un lecho, ¿verdad? Y es atormentado, porque una enfermedad atormenta a una persona, el pueblo del Señor. Una enfermedad es un tormento. Amén. Y dice que este hombre le dijo: Señor, le dijo, yo quiero que tú sanes a mi criado, ¿verdad? Ese hombre, el centurión, tenía a uno de sus criados enfermo. Estaba postrado, dice, en un lecho. No describe la enfermedad que tenía, pero sí era una persona que estaba postrado en una cama. No podía levantarse, no podía, hermano, y eso debe ser algo difícil para una persona, un ser humano, ¿verdad? Que estar postrado en un lecho, ¿verdad? Quizás en una cama, que tengan que llevarlo al baño, que tengan que bañarlo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Jesús le responde y le dice: yo iré, le dice Jesús, ¿verdad? Y le sanaré, ¿verdad? Qué lindo. Si leemos en los siguientes versículos, ¿verdad? Vamos a estar viendo 3 puntos, ¿verdad? Muy importante. El primero dice: no somos dignos de recibir un milagro de Jesús. ¿Cuántos creen que somos dignos de recibir un milagro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos dignos o no somos dignos? ¿Verdad? Dios es misericordioso. Yo le digo una cosa, pueblo del Señor: no merecemos nada nosotros.
Porque nosotros somos malos, de naturaleza, el ser humano somos malos. ¿Se acuerdan que en la historia del hijo del rico, del joven rico, le dijo a Jesús, maestro bueno, le dijo, ¿qué debo hacer? Le dijo, para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le dijo Jesús, ninguno hay bueno sino solo Dios. O sea, Jesús no se consideró ser bueno, sino solo Dios el Padre, alabado sea Dios. ¿Verdad? Qué bueno es Dios, qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Entonces dice la palabra del Señor que este hombre, ¿verdad?, rogó a Jesús, ¿verdad? Y el punto 1 dice, no somos dignos de recibir un milagro. No somos dignos, iglesia. Le hemos ido a Dios infiel. Somos infieles a Dios. Es más, no merecemos ni la salvación, pero por su gracia y por su misericordia, hoy usted y yo estamos en una iglesia. Hoy usted y yo creemos en Cristo por su misericordia. Pero no somos dignos de tal cosa que podamos recibir de Dios. Pero eso lo recibimos por su misericordia, alabado sea Jesús. Vamos a leer el versículo 8 y dice, respondió el centurión y dijo, Señor, le dijo, no soy digno. Aleluya, le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, alabado sea Dios. Este hombre se sintió indigno, porque sabía que él era un hombre pecador, sabía la personalidad de Jesús, sabía quién era Jesús, sabía que Dios es 3 veces santo y que él era un hombre tan perverso, pero a través de ser un hombre así, ¿verdad?, tan pecador como hoy día todo ser humano, dice que este hombre le dijo, Señor, no soy digno que tú entres bajo mi techo. No soy digno que tú entres en mi casa, en mi habitación, Señor. No soy digno yo de que tú estés ahí en mi morada. ¿Verdad? Qué maravilloso. Este hombre se sintió incapaz, ¿verdad? Porque sabía que Jesús era el Rey, el dador de la vida, el salvador del mundo. Y el centurión le dijo, Señor, no soy digno que tú entres, que tú estés bajo mi techo. Qué gloriosa es la palabra de Dios, porque sabía ese hombre que a quien le había pedido un milagro, a quien le había rogado. Dice que le rogó a Jesús que le sanara a su criado, alabado sea Dios. Vamos a ver el punto 2. Solo necesitamos creer a la palabra, amén. ¿Cuántos lo creen? Solo necesitamos creer a la palabra. Esa palabra dabar, que tiene poder, que tiene autoridad, iglesia, pueblo que me escucha, que me ve por las redes sociales. Esa palabra que tiene poder. Esa palabra que por la palabra fue hecho los cielos y la tierra. Dijo Jesús, hágase la luz, se hizo la luz, hágase el día, hágase la noche. Y fue por la palabra, alabado sea Dios, porque la palabra tiene poder. ¿Cuánto creen? La palabra tiene poder. No es mi palabra ni su palabra, es la palabra de Dios. Porque la palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía, dice, sino que hará lo que Él quiere que haga, alabado sea Dios. Y mediante tu fe, la palabra va a actuar, alabado sea Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, alabado sea Dios. Es sabia, es poderosa. Tiene poder la palabra de Dios. Tiene poder y autoridad, alabado sea Dios. Vamos a leer el final del versículo 8. Oiga, qué lindo como lo dijo este hombre, el centurión. Le dijo, solamente di la palabra, le dijo, y mi criado sanará. Este hombre le dijo, Señor, no soy digno que tú estés bajo mi techo. Solo di la palabra, Señor, y mi criado sanará, alabado sea Dios. Qué poder el de nuestro Dios.
Porque cuando Jesús llega, todo cambia, pueblo del Señor. Cuando Cristo llega, todo cambia. Lo que está muerto vive. Lo que ya no, lo que el médico te ha dicho ya no tiene vida. Dice Jesús, hoy cobra vida, alabado sea Dios. Porque no lo dice el hombre, lo dice Dios. Porque cuando Cristo llega, todo cambia a tu alrededor, alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor que aquel hombre al instante fue sanado, alabado sea Dios. Yo he recibido, yo he escuchado muchos testimonios de personas que han declarado solamente la palabra y Dios ha operado allí. Porque esa palabra dabar tiene poder. Esa palabra cambia, esa palabra transforma, esa palabra sana, alabado sea Dios. Quizás tú que me miras estás en un lecho de enfermedad, tú que me ves por el canal, yo te doy una palabra de aliento, una palabra de vida en esta noche. Y te digo, Jesucristo tiene la última palabra. Quizás el médico te dijo, ya no hay oportunidad para ti. Pero quiero decirte que Cristo tiene la última palabra en tu vida. Quizás tengas una enfermedad terminal, pero la vida no depende del hombre, depende de Dios. La vida no depende del médico, depende de Dios quien la dio. Alabado sea Jesús. Y entonces aquel hombre fue sano. El centurión dijo, Señor, tan solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque la palabra de Dios es poder, porque Jesús es poder. Porque Cristo en la cruz cuando murió dijo, consumado es. Llevó la enfermedad, llevó el dolor, llevó el sufrimiento. Porque Cristo es el mismo que predicó los apóstoles, los discípulos. Cuando anunció el apóstol Isaías, ¿verdad? Que iban a ser el Mesías. Y era Jesús, el Salvador, el dador de la vida, que murió y resucitó. Y dice la palabra de Dios que en la cruz del Calvario Él llevó el dolor, llevó el sufrimiento, llevó la tristeza, la amargura, llevó el dolor, llevó el pecado, llevó toda la congoja que pueda existir en un ser humano, para que hoy usted y yo seamos libres. Y tan solamente necesitamos creer a la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, fue ayer, hoy y siempre. Te digo una cosa, si Cristo lo hizo en el pasado, ¿no crees que lo puede hacer nuevamente? Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Él no ha cambiado. Dijo el Señor Jesucristo, con su boca lo confesó y dijo, porque la gloria postrera, dijo el Señor, de esta casa, será mayor que la primera, alabado sea Dios. Será mayor que la primera. Aleluya. Es más, ¿sabes? Si lo hizo con Lázaro, ya tenía 4 días de muerto. ¿Por qué no puede hacerlo contigo, mi amigo, que tienes una enfermedad que el médico te ha dicho no tiene cura? Eso dice el médico, con todo respeto a los médicos, pero mi Dios tiene la última palabra. Dice la palabra de Dios que en la cruz del Calvario Él llevó el dolor, la enfermedad, y por cuyas heridas fuimos nosotros curados. No dice van a ser curados, fuimos, dice que ya fuimos curados. Porque Cristo en la cruz del Calvario crucificó la enfermedad, crucificó el dolor. Y yo te digo una cosa en esta noche, Dios puede hacer el milagro nuevamente. Dios puede hacer algo diferente. Alabado sea Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que aquel hombre le dijo, el centurión, Señor, le dijo, tan solamente, oye, no necesitas estar en mi casa, Señor. ¿Cuántas veces necesitan que el pastor vaya a la casa y le ministre? A veces tenemos la fe y decimos, si el hermano me ministra, voy a recibir la sanidad. Pero Jesús no estuvo presente en el hogar del centurión. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Jesús no estuvo presente, no hizo presencia al hogar de aquel centurión, hermanos. Solo declaró la palabra, solo dijo la palabra, solo dio autoridad y la palabra hizo el milagro. Ocurrió a través de la palabra. Porque la palabra de nuestro Dios es poder. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios transforma, regenera. Y dice que aquel hombre al instante fue
sanado. Alabado sea Jesús. Porque nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él sigue obrando, Él sigue operando mediante tu fe. Alabado sea Jesús. ¿Cuántos lo creen? Dice el versículo 9, dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la que tuvo el centurión. ¿Por qué este hombre tuvo fe, dice usted? ¿Es que era un jefe de soldados? ¿Por qué sería que este hombre tuvo fe? No era porque era un jefe de soldados, creyó en Jesús. ¿Cuántas veces estamos en la iglesia y no creemos que Dios va a operar? A veces le decimos: pastor, ore por esto, etcétera, etcétera. Y a veces lo decimos, lo confesamos, pero no estamos creyendo. Que nazca de nuestro corazón. Dilo con fe. Dios actúa donde hay fe, iglesia. Dios no se mueve donde no hay fe. Dios se mueve donde hay fe. Ahí opera Dios donde hay fe. Alabado sea Jesús. Dijo el Señor: si tuvierais fe como un granito de mostaza, dirías a este monte: quítate y échate allá, y obedecerá, porque la fe mueve montaña, dice la palabra de nuestro Dios. Bendito sea Jesús. Dijo Jesús, se maravilló Jesús al ver la fe de este hombre. Dijo: es más, ni en Israel, dijo el Señor Jesucristo, he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo judío, siendo israelí, y su pueblo que le rechazó, su pueblo que le miró, que le conoció, que le pudo ver con sus ojos, no tuvieron fe. Pero este hombre halló gracia delante de Dios, y esa fe que tuvo, ¿verdad? Porque sabe a Dios, Dios permite las cosas a veces, enfermedades en los cuerpos, en las personas, en un ser querido, tal vez en el hijo, en el familiar que amas más, que más amas, para que tú te vuelvas a Él. Quizás tu ser querido está postrado en cama, mi amigo, mi amiga, que me miras, que me escuchas, y tú dices: Señor, ¿pero por qué ocurrió esto? ¿Por qué mi hijo, mi familiar, mi esposa, mi marido, mi tío, mi papá hoy está en un lecho de enfermedad, Señor, que los médicos le han detectado que no se volverá a levantar jamás de ese lecho? Porque Dios es un Dios de propósito, y hay un propósito con ese paciente, con ese ser querido. Te digo en esta noche: créele al Señor, créele. Jesús le dijo a Marta, Marta le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué necesitó Marta en aquel instante? Solamente tener fe. Le dijo: Marta, si creyeres, si crees, verás la gloria de Dios. Le dijo: Marta, mueve la piedra, remuévela. Y Marta le declaró y le dijo: Señor, ya tiene 4 días. Ya hiede, Señor, eso ya es un feto, ya totalmente que no se puede ni acercar uno ahí porque hiede. Pero ¿qué necesitaba Marta? Que tuviera fe y que creyera, vuelvo y le repito, a la palabra de Jesús. ¿Sabe, iglesia, que bienaventurado mi amigo que tú me ves a través del canal? Hoy en día el pueblo del Señor, los que no le vemos, pero sí creemos, muchos en el pasado estuvieron con Jesús, le miraron, le vieron, caminaron, anduvieron en su ministerio y no creyeron. Pero hoy somos bienaventurados los que no le hemos visto, pero sí creemos en Él. Yo creo que Cristo hace milagros. Yo creo que Cristo es el mismo que sanó, que libertó a la suegra de Pedro, que levantó a los paralíticos, que sanó al hombre de la mano seca, que sanó a los 10 leprosos. Es el mismo del que te estoy hablando, iglesia, mi amigo, mi hermano, que me ves a través de las redes sociales. Él es el mismo. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado, alabado sea Dios. Él sigue
sanando, Él sigue operando, Él sigue libertando, alabado sea Dios. Yo declaro tu familia sana en el nombre de Jesús. Yo declaro ese familiar que está atormentado en las drogas, en la esclavitud del pecado. Lo declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Solamente cree esta palabra, alabado sea Dios, y recibirás tu milagro. No pienses que es el pastor que lo va a hacer, el ministro. No esperes que llegue el hombre que es usado por Dios. Crea la palabra, crea la palabra. Cuando Jesús resucitó al tercer día, Marta dice que llega buscando a Jesús en la tumba. Y la mujer va corriendo y da anuncio al pueblo de que Jesús ya no estaba en la tumba, había sido removida. Y luego aquel hombre que todos conocemos, ¿verdad? Dice que Tomás le dijo: Señor, ¿eres tú? La incredulidad, por la incredulidad no recibimos el milagro muchas veces. Pero sabe, pueblo del Señor, hemos estado así, a puntito, pero a punto de recibir un milagro. Pero ¿por qué no lo hemos recibido? ¿Por qué hemos dudado? ¿Será que Dios lo haga? ¿Será que Dios opere? ¿Será que ocurre el milagro? Decimos, ¿será que Dios haga el milagro? El médico ha detectado tal cosa, pero yo te digo, mi amigo, mi amiga que me escucha, que me miras, sí, Dios lo hace. Dios lo puede hacer. Bendito sea Dios. Él va a actuar conforme a tu fe. Wow, yo te digo una cosa en esta noche, ¿verdad? Deja que Dios actúe cuando tú te muevas en fe. No esperes que Dios actúe cuando no tienes fe. Si dudas, dice que es como las olas del mar que son echadas de un lado a otro. No hay una estabilidad, no hay una seguridad. Pero cuando tú tienes fe, cuando tú clamas a Dios y tienes fe y crees, el milagro lo recibirás. Amén. Con nuestra fe el milagro ocurre. Alabado sea Jesús. Entonces dice la palabra de Jesús, del Señor, que Tomás le dijo: ¿eres tú? Le dijo Tomás. Jesús le dijo: ven, mete el dedo acá en mi costado. Alabado sea Jesús. Vamos a estar viendo el último punto, el punto 3. Y dice: como creíste, así será hecho tu milagro. Amén. Esto es conforme a la medida de fe. Si tú y yo no tenemos fe, no esperemos recibir un milagro extraordinario. Pero si tienes una fe grande en el Señor, miraremos milagros creativos, miraremos prodigios. A como Jesús se manifestó en el pasado, así puede manifestarse en una manera sobrenatural, en una manera extraordinaria. A como Jesús sanó, libertó. Dice que Jesús en su ministerio, cuando iba en el trayecto, le salían al encuentro mucha gente enfermas, ¿verdad? Hoy te estoy hablando de uno de los milagros que Jesús hizo, de tantos milagros que Jesús hizo. Te estoy hablando de uno de ellos, ¿verdad? Y fue la sanidad del criado del centurión. Fue el criado del centurión, ¿verdad? Y la palabra criado, en otras palabras, era un hombre que había sido instruido a través del centurión. Vamos a leer el versículo 13 del mismo capítulo 8. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y tu criado fue sanado. Alabado sea Dios. Y su criado, fue sanado en aquella misma hora. ¿Cómo fue hecho el milagro? A como el centurión creyó. No esperemos recibir un milagro extraordinario, milagro creativo, si no tenemos fe, si no creemos a la palabra. Pero cuando tú crees a la palabra, espera que el milagro va a ocurrir, el milagro va a llegar la sanidad, va a llegar la bendición, va a llegar lo que estás pidiendo a Dios.
porque le estás creyendo con fe. Y conforme a nuestra fe va a ser hecho, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo va a ser hecho el milagro? Conforme a nuestra fe. Recordemos, el apóstol Pablo, siendo un gran ministro de Dios, dice la palabra de Dios que este hombre tenía una enfermedad, y como dicen los médicos hoy día, era una enfermedad incurable, ¿verdad? Pero todos sabemos la trayectoria del apóstol Pablo, ¿eh? Los que han leído la Biblia, sabemos la trayectoria de ese hombre de Dios, ¿verdad? Y ese hombre padecía de una enfermedad. Yo me imagino que el apóstol Pablo le decía en instantes: Señor, saname, libertame de esta enfermedad que ya no aguanto más. Pero Jesús le dijo, Pablo le dijo: bástate mi gracia, bástate de mi gracia. Quizás tú tengas una enfermedad y quizás nunca hayas recibido un milagro, quizás nunca hayas sido sanado. Y tú digas, hermano, pero si yo tengo fe, pero ¿por qué Dios no ha operado en mí? ¿Por qué no he recibido mi milagro? Yo te digo en esta noche, quizás te esté pasando como la del apóstol Pablo. Quizás una vez que Dios opere y haga el milagro en tu vida, vuelvas atrás. Una vez que te mires sano, como los 10 leprosos, los 9, porque solo uno volvió y glorificó a Dios. Los otros 9 se fueron, recibieron su milagro, como hoy día mucha gente va a una iglesia, a una cruzada, recibe el milagro de Dios y luego no le volvemos a ver la cara jamás. Pero dice que uno de los 10 leprosos volvió glorificando a Dios. Ese hombre fue un hombre agradecido y volvió glorificando a Dios, ¿verdad? Porque Dios le había sanado de aquella lepra que padecía. Amén. Póngase de pie en esta noche, vamos a orar. Yo quiero hacer una oración, ¿verdad? De fe, de sanidad, ¿verdad? Los que nos ven por las redes sociales y acá, si hay alguien que está enfermo, tiene una enfermedad en su cuerpo, vamos a estar orando. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, maravilloso Dios, en esta noche, gracias por tu palabra, mi amado Jesús. Tu palabra declara, Señor, que como le declaraste a este hombre, que conforme a nuestra fe será hecho. Yo declaro sanidad sobre los cuerpos en esta noche, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Vengo reprendiendo toda enfermedad, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Todo problema, Señor, todo problema de salud en los ovarios, quiste, Dios mío, sana los riñones, Dios mío, Espíritu Santo, ahí opera, Señor. Aquella mujer, Señor, que no puede dar a luz, que es estéril, reprendo toda esterilidad ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ministra, opera, Dios, ahí. En el nombre de Jesucristo, declaro sano tu cuerpo. Quizás tú estás en un lecho de enfermedad ahí. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Quizás te han detectado una palabra, declarado una palabra que no tienes cura. En esta noche yo declaro sanidad. Declaro sanidad porque cuando Cristo llega, cambia todo. Cuando Cristo llega, hay sanidad en el nombre de Jesús. Yo declaro sano ahora toda parálisis, todo derrame cerebral ahora, en el nombre de Jesús. Toma control, Jesucristo amado. Ahí opera, sana, Señor. Liberta en el nombre de Jesucristo. Todo dolor de cabeza, dolor en el cerebro ahora, en el nombre de Jesús. Dolor en las rodillas. Ahora echamos fuera la enfermedad, en el nombre de Jesucristo. Todo problema de cáncer, de leucemia, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, ahí opera, Espíritu Santo de Dios. Sea tu gloria manifestada, Dios mío, ahí en los hospitales, quizás nos ven en una clínica, Señor. Aquel hombre que está postrado, aquella mujer, te digo, en el nombre de Jesucristo, levántate. Porque hoy ha llegado Cristo a tu vida, en el nombre de Jesucristo. Y yo reprendo toda enfermedad, en el nombre de Jesús se pudre. A causa de la unción, dice la palabra, que la unción, a causa de la unción, el yugo se pudre ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, comienza a ministrar, liberta, sana ahora. Declaro sanidad, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Los que están presentes, Dios mío, y los que nos ven por el canal, Dios mío, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, precioso Dios, gracias. Gracias, maravilloso Dios. Y somos libres y somos sanos, porque tú nos has libertado y nos has sanado, mi amado Dios. En el nombre de Jesús.
Gracias, mi amado Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dejamos al pastor en esta noche.